salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar fue el canto puro de los niños del lugar. Ellos saludaban a Jesús liberador. Cristo el esperado de los pobres del Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Hoy también nosotros te queremos recibir y por tu camino serte fieles hasta el fin. Cristo, nos conduces hacia el reino de la luz. Marcas nuestra huella con la sangre de tu cruz. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén, los niños salieron a su encuentro con palmas en sus manos y aclamaban con toda su voz: Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. Puertas, levanten sus dinteles, ábranse puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. De esta manera, queridos hermanos, pues comenzamos esta liturgia del Domingo de Ramos, que tiene varias entradas, varias formas de poder comenzar esta liturgia, y una de ellas es la tercera forma, es la más sencilla, es la que nos han propuesto por parte de la autoridad de la Iglesia para que podamos comenzar esta liturgia este domingo, pero esta Semana Santa, porque sabemos que el Domingo de Ramos es la puerta para poder entrar en la Semana Grande. Bien, hay una fórmula que es esta, que se canta una entrada sin más, que nos recuerda esa entrada de Cristo en Jerusalén, y a veces se lee esta antífona o no, según haya canto o no canto, pero bueno, lo hemos incluido dado que estamos todo haciendo de esta manera simplificada. No nos vamos a quedar sin ramo. Para la religiosidad popular es importante este ramo de ramos
que lo tenemos luego todo el año en nuestra casa. Por eso ya nos han dicho que, bueno, pues quizá en este momento no se ha podido hacer solamente esta parte simbólica, pero que habrá ramos bendecidos en su momento, en cuanto podamos tener ya una conexión normal, pues tendremos este pequeño rito para que en nuestras casas esté presente en este símbolo que nos recuerda siempre esa contradicción. Por una parte, esta solemnidad de la entrada de Cristo en Jerusalén, y por otra parte, el rechazo de Jerusalén. Jerusalén no supo ver, no aceptó el día de su visitación. Esto arrancó lágrimas a Cristo, y aquella sentencia terrible: tu casa quedará vacía. A los 70 años, Jerusalén fue arrasada, y aquello que sigue siendo la gloria del pueblo elegido, que es su templo, no quedó piedra sobre piedra. Pero entonces viene ese trascender toda esta realidad del pueblo judío que, guiado por Dios, había llegado a este momento, pero que no acaba de dar este paso. Y entonces viene lo que realmente es ese templo perpetuo que Dios ha prometido. Dios todo lo que promete lo cumple. Y ese templo es Cristo. Destruid este templo, yo en 3 días lo reconstruiré. A partir de ahí comienza una realidad nueva, una transformación completa, en donde ya el mundo tiene su lugar de encuentro con Dios, ese templo que es el mismo Cristo y el que todos formamos parte como piedras vivas. Es por eso un día clave para poder entender este cambio, esta transformación, este paso adelante, porque no es una novedad, sino que es todo lo prometido, pero llevado a una plenitud que quizás nos es difícil poder captarla en su plenitud, pero sí vivirla. Esa es nuestra realidad de seguidores de Cristo. Somos de los que queremos ver en esa entrada solemne, ver realmente a nuestro Mesías, en ese lenguaje sencillo, como Dios llega al mundo, un lenguaje muchas veces incomprensible para nuestras categorías, pero donde realmente Dios construye toda esta obra de la redención. Bien, pues la misa por lo demás es una misa normal, lo único que hoy ya nos hacemos eco de lo que se va a vivir esta semana, tenemos la lectura de la Pasión, etcétera. Todo esto ya nos va centrando en el tema, en un tema importantísimo, y que este año, pues por la providencia divina, vamos a poder vivir con mucha intensidad. A veces nuestros actos externos nos distraen, no tendría que ser así, pero a veces nos distraen un poquito. Este año vamos a poder vivirlos de esa manera profunda, mediante una verdadera contemplación. Eso va a estar en función de lo que cada uno se construya. Todos tenemos nuestra realidad existencial, nuestra casa, nuestra familia, en fin, los que tengamos a nuestro alrededor, y ahí es donde hemos de construir esta experiencia. Se nos va a dar y se nos está dando suficiente material para que podamos realmente vivir una Semana Santa bien fervorosa. Bien. Vamos a tener como intención de la Santa Misa, estamos en la novena de nuestra hermana Celiana Esther, por encargo de su mamá Elga, también por el descanso eterno de Monserrate Ocasio Durán, intención de la familia Pérez. Bien. También seguimos pidiendo por la salud espiritual y material de Brandon Flores, William Estrada, Sacha y Inés Pérez. Y una intención especial, intención de María Soto. Comenzamos, pues, como siempre, arrepintiéndonos humildemente de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, maestro?». Él respondió: «Tú lo has dicho». Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, diciendo: «Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre». Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: «Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea». Pedro replicó: «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré». Jesús le dijo: «Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro le replicó: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar». Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: «Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil». De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por 3ª vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo bese, ese es, detenedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro». Y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada».
Quien usa espada a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Hazte profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado?». Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «¿También tú andabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este andaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Pocos después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, te delata tu acento». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor.
Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: ¿A otros ha salvado y él no se puede salvar? ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: a Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte
y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que Él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Bien, pues concluida la lectura de la Pasión, se nos manda que tengamos una breve homilía. Es un día especial, estos días le damos más tiempo a la palabra de Dios. El contenido de la Pasión es tan rico que abordarlo es difícil. Yo voy a abordar solamente un matiz que creo que es importante. Y bueno sería esa lectura en familia para poder comentar qué es lo que le dice a cada uno. Leer la Pasión, leer un trozo de la Pasión, a ver qué le dice al más joven de la casa, a ver qué le dice al mayor, a ver qué le dice a una mujer, a ver qué le dice a un hombre. Cada uno tenemos nuestro propio esquema mental y el toque de Dios. Y esto hace que podamos ver lo mismo desde muchos puntos de vista. Esto es muy rico para crecer uno mismo. Yo a veces tenía unos grupos de lectura de la Biblia y hacíamos esta experiencia de leer el Evangelio del domingo siguiente y era muy enriquecedor escuchar lo que a cada uno le había dicho esa lectura y me daba un material riquísimo para luego poder predicar, porque ves tantos puntos de vista distintos. Bien, esto nos ocurre con la lectura de la Pasión, que repito, pues es riquísima de matices. Fíjense la de literatura que se ha escrito sobre estas narraciones. Pero yo no la voy a tocar, sino que voy a ir un poco, por eso estas 2 lecturas previas que nos han leído, que no están ahí porque sí, sino que son fundamentales para poder entrar en un conocimiento mayor
de lo que hay detrás de todo esto. Tengan en cuenta que la narración de la pasión es una narración externa, es decir, es lo que pasa por fuera, es la actuación de cada uno de estos personajes, pero de puertas hacia afuera, es lo que se ve. Ahora, ¿qué está pasando por dentro? Y sobre todo, ¿qué está pasando en Jesús por dentro? Esto es fundamental, porque si no, como digo, bien, nos quedamos con esta escena tremendamente dramática y narrada preciosamente, pero lo que me importa es, a eso que nos dice San Pablo, tenéis que llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y lo vamos a ver ahora por qué. Esto es necesario. Conocer qué es lo que está ocurriendo en Jesús. Y es posible que yo pueda pensar o pueda conocer lo que piensa Jesús. Pues lo tenemos en la revelación. Y sobre todo lo tenemos, es la primera lectura, en Isaías. Isaías se le llama el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque nos da el evangelio pero por dentro. El Viernes Santo siempre leemos el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que es impresionante para saber lo que Jesús está viviendo desde dentro. Si el cristianismo es el seguimiento de Cristo, y esto es absolutamente necesario conocerlo. Por eso esa lectura es tan enriquecedora, y es lo que ha hecho aquí la liturgia. Nos ha traído una primera lectura en donde nos lo dice todo. Miren, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Como iniciado, como discípulo, Jesús va a darme la clave de cómo Él vive su propia experiencia en la pasión. Y me lo va a dar a modo de aliento. Una cosa que anima muchísimo en nuestra vida es ver a Jesús por delante. Cuando yo sé que todos mis sufrimientos, todos de la índole que sea, están ya en Cristo, y veo a Cristo caminar por delante, esto da una fuerza, da un alivio. Esto es absolutamente necesario vivirlo para poder realmente soportar la cruz. Por eso, fíjense, Él, Jesús, me va a dar una palabra de aliento. Me va a decir, no me va a quitar la cruz. ¿Por qué? Porque es necesaria, lo vamos a ver en la segunda lectura. Y entonces me va a dar una palabra de aliento. ¿Cómo? Poniéndose Él como modelo. Quien muere con Él, resucita con Él. Esa es nuestra experiencia en Semana Santa. Tengo que llegar a vivir esos sentimientos, a ser crucificado con Cristo, para resucitar con Cristo. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados, como los discípulos. Es decir, es el plan de Dios. Acuérdense cómo Jesús añadía, cada vez que predicaba alguna parábola de estas difíciles, quien tenga oídos que oiga. A esto responde, el Señor me abre el oído, me espabila el oído. ¿Para qué? Para aceptar su voluntad. El pobre Pedro, cuando quiso intervenir, lejos de ti este camino, apártate de mí, Satanás. El cáliz que mi Padre me da a beber, no lo voy a beber. Y ya ven cómo vuelve otra vez a las mismas el pobre Pedro. Es el que cogió esa arma, esa espada, y cortó la oreja de Malco, que es como le llama en la tradición a este siervo del sumo pontífice. Para que vean cómo vuelve otra vez a lo mismo. No, este camino no. No, cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados, como los discípulos. ¿Bien? Esta es la forma de ser de Dios, y esta humanidad en Cristo va a seguir a la forma de ser de Dios, que es amor, amor inagotable, hasta dar la vida. Y entonces sigue, el Señor me abrió el oído, y viene lo que va a ser lo propio, diríamos la quinta esencia de lo que significa cruz. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas, a los que mesaban mi barba, no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Es decir, la cruz, esa situación incómoda, difícil, hiriente, ¿debido a qué? A aceptar la voluntad de Dios. Si yo me decido a vivir el amor, al estilo de Dios, y esto es abrir mi oído a Dios, si me decido a vivir el estilo de Dios, me van a crucificar.
Eso me va a traer unas consecuencias en un mundo que no acepta esta manera de ser de Dios. Y ahí es en donde está, van a mesar mi barba, que es lo que luego el cuarto cántico del siervo de Yahvé nos va a hablar, de cómo él carga y como cordero, sencillo, humilde, va caminando hacia su propia muerte. Todo esto, fíjense qué actitud la del crucificado, lo que yo no quiero aceptar de ninguna manera. Hoy en día, mis derechos, inmediatamente empezamos a planificar la realidad del hombre, del mundo, el hombre y la mujer, según una única categoría, mis derechos. ¿Ven? Y nadie habla de mis deberes, de mi capacidad de amar al estilo de Dios. Eso no se toca, eso no me interesa. ¿Ven? Esa es la entrada a Jerusalén. Ese mesianismo yo no lo quiero, yo quiero otro mesianismo. ¿Ven? ¿Y cómo hace Jesús esto? ¿Cómo puede soportar esto? Fíjense, el Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, endurecí el rostro como pedernal. Una persona que sabe aguantar, que no mueve un músculo de su rostro mientras lo están acribillando. ¿Por qué? Fíjense, porque sabía que no quedaría defraudado. Ahí está todo. Detrás está Dios, detrás está el plan de Dios. Como María aguantó al pie de la cruz, porque detrás estaba el plan de Dios. ¿Ven? Padre mío, si quieres, aparta de mí este cáliz. La humanidad no lo ve, pero de tal manera me fío de ti, ¿ven? Que hágase tu voluntad. Esto es, sabiendo que no quedaría defraudado. Es una confesión de la realidad de Dios en su amor, que eso es lo que nos hace fuertes para poder cargar con lo que sea. Lo único, una condición, saber que es su voluntad. Ahora entenderán como los niñitos en Fátima, cuando la Virgen les propone esto. ¿Habéis visto cuántas almas se condenan? ¿Queréis vosotros sacrificaros y orar? Es decir, esto, pasar por esa experiencia. Vais a sufrir mucho, les dice la Virgen. ¿Ven? Y los niños inmediatamente dicen, sí. ¿Por qué? Porque previo habían preguntado, ¿y nosotros vamos a ir al cielo? Sí, vais a ir al cielo. ¿Ven? Y en su experiencia mística se ven en Dios. Eso, ese Dios que no defrauda, es el que les hizo fuertes para poder llegar hasta el final. Esta es la clave. Esto es lo que Cristo me transmite. ¿Y qué es lo que significa todo esto que Cristo va a hacer? ¿Qué significa para Él y para mí? Y lo tienen, ya no lo voy a comentar más, en la segunda lectura. Este himno cristológico impresionante. Imagínense que está escrito por San Pablo a los filipenses. Por lo tanto, los primeros años ya había llegado la comunidad cristiana a hacer esta síntesis perfecta de todo el proceso misterioso de la obra de la redención. Esto es un himno que se pone aquí por escrito, algo que la comunidad ya repetía. ¿Cómo habían llegado? Ahí está el Espíritu Santo, es imposible. Ya quisiera yo que muchos católicos hoy, después de toda la ciencia y después de toda la carga de tantos años, llegásemos a concebir esto. Es impresionante, es todo ese misterio increíble, es un misterio, cómo Dios puede llegar a esta condición. ¿Ven? ¿Qué pasa con esa humanidad nacida de las entrañas de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo? Verdadero hombre. ¿Qué ocurre con todo eso? Y en ese hombre todos involucrados. Y fíjense, Cristo, a pesar de su condición divina, entonces viene el anonadamiento, el único camino para poder vivir la excelencia de Dios. El anonadamiento, eso que yo no quiero hacer, eso que ha dicho aquí, ¿ven? Ofrecí las espaldas a los que me apaleaban las mejillas y no protestaba. ¿Cuánto cuesta esto? Me cuesta anonadarme. Y anonadarme por el bien del otro, hasta donde haya que llegar. Y entonces hay un doble anonadamiento increíble, la famosa kenosis. ¿Ve? Increíble. Primero, de Dios a hombre.
¿Ven? Esto es un misterio, el de la encarnación. No sabemos cómo puede llegar Dios a rebajarse de esta manera. ¿Ven? Y segunda, siendo hombre, ¿ven? Llegar a una muerte, y una muerte en cruz. ¿Ven? ¿Para qué? Solamente para una cosa. Y aquí es donde está toda la fuerza. ¿Ven? Para obedecer a Dios. Lo que Eva, ¿ven? Y Adán no quisieron hacer porque les parecía que era rebajarse. Y vio Eva que aquel alimento, aquella manzana, era buena para crecer en sabiduría, para crecer, no quiso rebajarse. Eso es lo que hace Dios en Cristo Jesús, dando un salto infinito. Y una vez que ha dado ese salto, vuelve a dar otro salto dentro de la humanidad, siervo de los siervos. Se pone al servicio de todo hombre, siendo, como dice San Pablo, increíble, convirtiéndose en un maldito por mí. La cruz. Y el bajar hasta el infierno para rescatar al hombre y subirlo hasta arriba otra vez. Impresionante. Y por eso esto es clave, esto es lo que estamos viendo, esta es toda la narración, todo, y muy bien, me voy metiendo en esto, terrible, ¿no? Por eso, aquí es donde viene todo, ¿ven? La obra de Dios. Por eso, Dios lo levantó sobre todo. La exaltación de Cristo, ¿dónde está? En la cruz. Mi exaltación está en la cruz. ¿Cuánto cuesta aceptar esto? ¿Bien? Es mi propia exaltación, es la exaltación de Cristo. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo hombre, para que toda rodilla, fíjense, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Hay veces, cuando tenemos alguna liturgia así con gente que no frecuenta la iglesia, un bautizo, una boda, un entierro, y entonces viene gente que no suele venir, ¿no? Claro, cuando llega ese momento de la consagración, que todo el mundo se arrodilla, se quedan bien tiesos, bien parados, no porque no puedan, sino porque, a ver, yo me voy a arrodillar, das la bendición y no se santiguan, están ahí como en pose, ¿no? Más para que se note, y se quedan, sobre todo suelen estar al fondo de las iglesias, ¿verdad? Y ahí se quedan parados. Siempre, yo no sé esto por qué me pasa, desde hace muchísimos años, siempre cuando veo esa imagen se me viene esto a la cabeza y pienso, no te arrodillas, ya te van a arrodillar. Todo hombre va a caer rendido, hasta el hombre en lo más profundo del infierno va a caer rendido ante la excelencia de Cristo crucificado y resucitado. Todo hombre, en el cielo, en la tierra, en el abismo, todos van a tener que rendir, aunque sea desde esa soberbia terrible del odio eterno, y van a tener que rendir pleitesía al Hijo de Dios. Impresionante. Cuando ves el mundo, ¿verdad?, que se ríe de las cosas de Dios, que vamos, prescinde totalmente, que juega con la vida, que mata al que quiere, que hace lo que le da la gana con el matrimonio, que, en fin, todos los disparates que estamos oyendo, y uno se acuerda, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y esto va a ser así por toda la eternidad. Tremendo. ¿Ven? Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? La humanidad de Cristo es elevada hasta Dios, y esto es lo que glorifica al Padre, gracias a ese acto de obediencia, que es la cruz. Precioso, por eso les digo, esto es lo que está en el fundamento. Ahora ya a meditar sobre la narración de la pasión, pero hay que conocer esto desde dentro, porque si no, está ahí, pero no sabemos cómo se aplica. ¿Y a mí qué? ¿Cómo me toca eso? O sea, ¿qué parte me toca a mí? San Pablo lo va a reducir a quien muere con Cristo resucita con él. Es mi bautismo. Entonces uno dice, pero vamos a ver, ¿yo cómo participo? Aquí lo tienen. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana solamente se puede levantar sobre esto. San Pablo insiste, yo predico a Cristo y este crucificado. No hay más. Esos Cristos que nos inventamos, Cristo y este crucificado. A partir de ahí viene todo lo demás. Esto tiene que estar muy claro. Crucificado para exaltado. Por eso San Juan,
como les comentaba también ayer, va a haber en la cruz y va a haber incluso en la narración de la pasión que Él nos va a dar siempre el trasfondo de la exaltación. Cristo queda exaltado gracias a la cruz, como yo voy a ser exaltado gracias a mi cruz. Bendita cruz, de la que no quiero saber nada. Qué lástima. ¿Ven? Proseguimos la Santa Misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Pedimos por el descanso eterno de nuestra hermana Celian Esther, roguemos al Señor. Y presentamos, como todos los días, nuestra gran necesidad en manos de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, a Dios para que tenga misericordia de los hombres, por todas estas almas que se han presentado debido a esta pandemia ante Él, por todos los que la están sufriendo, por todos los que están sufriendo las consecuencias, quizá no la enfermedad, pero sí las consecuencias de las determinaciones que hay que tomar por el bien de todos, por todos los que están volcándose sobre esta necesidad, por los que legislan sobre todo ello, y sobre todo para que sepamos leer, según lo que estamos escuchando, ese amor misericordioso de Dios que quiere llegar al hombre despistado, ese hombre que ha, diríamos, rechazado totalmente ese camino de cruz como el camino de la salvación, y despierte a la intuición de que a través de este dolor que todos estamos sufriendo, si lo interpretamos
como motivo de conversión y de puesta en la voluntad del Señor, puede ser motivo también para todos nosotros de resurrección, en la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados,
y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Celiana Esther y a todos nuestros hermanos que han fallecido en esta pandemia, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues de esta manera entramos ya en esta Semana Grande. Tenemos ya mucho material para poder trabajar, para poder profundizar, sobre todo para animarnos a vivir ese compromiso bautismal al que todos estamos comprometidos. Por eso estamos siguiendo la Santa Misa, pues porque hemos sido bautizados en esa muerte de Cristo para resucitar con Él. Ahora continuamos las misas lunes, martes y miércoles, como no tenemos otra, suele haber confesiones, etcétera, pero como no tenemos este año actividades, entonces seguimos a la misma hora, tendríamos a las 5:30 la misa del lunes, del martes y del miércoles. Y luego ya viene lo que se llama el Tríodo Pascual, ¿bien?, que comienza con la misa de la Cena del Señor, del jueves, y ya los oficios, etcétera, hasta la Vigilia Pascual. Eso ya les daré el horario que vamos a seguir, pero vamos, prácticamente nos lo han ya fijado, unas normas que nos han dado, pues que es sencillo, o sea, no tiene, lo único que vamos a ver que si hay algún extraordinario, alguna actividad extraordinaria, que sí la va a haber, cómo lo vamos a poner, a distribuir. Entonces esto, a ver si hoy tengo tiempo ya, pues para mañana saldrá por la página y iremos anunciando estas actividades, pero ahora, como digo, por de pronto lunes, martes y miércoles tenemos normal, siguiendo lo que ya venimos haciendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, pueden quedar en paz. Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Lloramos, Madre, la culpa por la muerte de tu Hijo y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito que a ti nos da como madre y a nosotros como hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Tus lágrimas, Madre nuestra, van teñidas de esperanza, aun cuando tu Hijo expira, crees tú en su palabra. Si el grano de trigo muere, resurge una nueva espiga. Santa María, Madre